Bueno, nosotros vamos a presentar el caso de Vaselinas Industriales, enfocándonos en el argumento de los administradores y el grupo lo conforma Sofía Galindo, Marco Papalini, Daniela Rubio e Isabela Puccini. En primer lugar, es importante mencionar que se considerarán administradores a sus suplentes cuando actúen en tal calidad en casos de ausencia temporal o definitiva de los principales. Y adicionalmente se debe recordar que la conducta de los administradores debe estar orientada a la buena fe, la lealtad y la diligencia, entendiendo de este modo que los administradores, aunque sean suplentes, deben actuar en pro de satisfacer de manera eficiente las exigencias de la sociedad en la administración de sus negocios y actividades, siguiendo los intereses de la sociedad y de los asociados, y por último, actuar bajo los estándares de la ley. Es por esto que al esgrimir posiciones claramente representativas de los intereses de cada uno de sus representados, se constituye un conflicto de interés, definido por la Superintendencia de Sociedades como una situación en la que el administrador cuenta con un interés que pueda anular su juicio objetivo en el curso de una operación determinada. En este caso, la debilidad presente versa en la existencia de una relación de dependencia entre los administradores y quienes dirigen y controlan las decisiones. Esta es una relación que evidentemente compromete el juicio objetivo de los administradores. De este modo, la Superintendencia de Sociedades plantea algunas situaciones de conflicto de intereses y la que se acomoda en este escenario es cuando el administrador realiza operaciones en favor de los accionistas mayoritarios o controlantes. La fortaleza presente es que efectivamente se cumple con el deber de diligencia en tanto se hace la solicitud debida del respaldo documental con el fin de justificar que la conducta es legal y sigue el principio de diligencia. La estrategia que les recomendaríamos sería usar la documentación como prueba para demostrar que las acciones de gestión y las decisiones financieras cuestionadas fueron efectivamente aprobadas por los accionistas mayoritarios. Y finalmente les recomendamos que se aseguren de que toda la documentación relevante para el caso esté disponible para que los accionistas tengan conocimiento del proceso y de este modo fortalecer la transparencia del procedimiento. Bueno, y hablando un poquito sobre las debilidades del argumento de los administradores, tenemos la influencia desproporcionada del presunto abuso del derecho por parte de los accionistas mayoritarios para manipular así las decisiones financieras de la empresa, y esto es altamente preocupante y lo muestran en el caso. Si nos remetimos un poquito sobre la sentencia de Isabel Cristina Sánchez, el derecho de voto no puede convertirse en un instrumento para lesionar deliberadamente a la minoría. Siendo así, este principio puede estar aplicado para argumentar que las decisiones tomadas en la Junta de Asambleas fueron inapropiadas y que posiblemente fueron ilegales. Además, hacemos énfasis en lo que dice la superintendencia sobre los elementos del abuso del poder, son que primero se tomaron decisiones que no estaban en línea con las finalidades del negocio y que de la misma forma estuvo la intención de causar un perjuicio donde un grupo de accionistas mayoritarios tomaron una decisión que no estaba en línea con estas mismas finalidades del negocio. Y pues estas acciones se pueden ver representadas en el caso de Vaselina. Por otro lado, tenemos los conflictos de intereses y decisiones controvertidas, donde las decisiones de llevar el gasto a grandes sumas para beneficios personales de ciertos accionistas se puede interpretar como un manejo indebido de los recursos de la empresa. Y pues especialmente si estos costos no justifican los beneficios supuestos para la empresa, que en este caso es la publicidad. También la destinación de recursos de la compañía para beneficio personal, ya que no tiene ninguna justificación, se puede interpretar como un conflicto de interés. Además, la certificación presentada por Mónica, Adolfo y Beatriz puede verse vista como un intento de que los accionistas mayoritarios hayan tratado de legitimizar las decisiones que beneficien sus intereses personales, lo que se puede interpretar también como un abuso del poder y como una violación de los derechos de los accionistas minoritarios. También excluyeron de algunas decisiones que se tomaron y eso se puede ver como un tema de manipulación de la votación y favorecer ciertos intereses de los accionistas mayoritarios. Por otro lado, tenemos las fortalezas del argumento, donde está la existencia de un documento firmado por los accionistas mayoritarios, que es Adolfo, Mónica y Beatriz, que certifica la autorización de las erogaciones para patrocinar la carrera del hijo de Mónica, y pues esto también proporciona un argumento bastante fuerte, ya que este documento puede ser utilizado para demostrar que las decisiones no fueron unilaterales y recientes, sino que fueron continuas y fueron unas prácticas que ya habían aceptado previamente, que fueron conocidas por los accionistas mayoritarios. También tenemos que la Asamblea Extraordinaria del 10 de marzo tuvo una convocatoria para ratificar los gastos proporcionados, y que esto también puede mostrar una oportunidad para legitimar las decisiones tomadas en la junta directiva. De la misma forma, se cumplieron todos los requisitos de la convocatoria y pues se participó la mayoría de los accionistas presentes, y eso también puede fortalecer la validez de las decisiones tomadas.
Por otro lado, tenemos la propuesta de decisión presentada en la reunión ordinaria, que fue diseñada para resolver los conflictos entre los grupos de los accionistas, y eso puede verse como un intento constructivo para reestructurar la empresa como de beneficio mutuo. Y eso también asegura que las operaciones conflictivas se manejen de manera totalmente independiente. También es importante mencionar que la propuesta fue claramente incluida en el orden del día para la reunión ordinaria de la Asamblea del 31 de marzo. Y en esta misma reunión ordinaria se contó con la asistencia de todos los accionistas excepto Freddy. Y también si hacemos énfasis en lo que dice el artículo 68 de la ley 222 del 95, dice que las decisiones que impliquen modificaciones estatutarias requieren que haya una mayoría absoluta de los votos presentes y siempre que se haya cumplido el quórum mínimo, que fue lo que pasó en este caso. Y si hablamos un poquito sobre las estrategias, se debería hacer uso de la documentación para demostrar que las acciones cuestionadas fueron aprobadas por los accionistas mayoritarios, y también es necesario entrar en negociaciones entre los accionistas para así satisfacer ambos grupos y que se pueda minimizar el conflicto como tal. Y en temas de recomendaciones, la idea es asegurar que toda la documentación esté relevante y disponible para todos los accionistas, para que haya mucho más transparencia en el proceso. En cuanto al reglamento expedido por la Junta Directiva de la Sociedad, se debe recalcar que el artículo 20 de la Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificadas, se debe establecer que, salvo que se estipule de manera diferente en los estatutos, la Asamblea será convocada por el representante legal de la sociedad mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los accionistas, con una antelación mínima, que debe comportar también el ejercicio del derecho de inspección, que se debe garantizar como mínimo dentro de los 5 días hábiles antes de la reunión. Si bien es cierto que en las SAS existe una mayor libertad de configuración y esto permitiría que mediante la reforma de estatutos se pudiera ampliar dicho plazo, esto no puede ser entendido como una autorización para controvertir las normas imperativas, por lo cual este mínimo de 5 días siempre debería ser respetado. En primer lugar, no es posible que la Junta Directiva expida un reglamento encaminado a regular el ejercicio del derecho de inspección, teniendo en cuenta que, según el artículo 20 de la Ley 1258 de 2008, una modificación relacionada con dicho derecho requeriría una reforma estatutaria aprobada con la mayoría de los votos presentes en la Asamblea General de Accionistas. Además de lo anterior, procederemos a analizar aquellas cláusulas del reglamento que podrían estar encaminadas a limitar el derecho de inspección, teniendo en cuenta que los administradores que impidieren el ejercicio del derecho incurrirían en una causal de remoción. Dentro de las cláusulas que analizaremos, se encontrarán algunas cláusulas que van en la vía de la normativa vigente, siendo así, no necesitarían una aprobación de la Asamblea. Por otro lado, veremos algunas que van contra norma imperativa, por lo cual no podrían ser pactadas, ni siquiera siendo aprobadas por la Asamblea. Y por último, veremos algunas en las cuales la Superintendencia de Sociedades ha permitido pactar en los estatutos sociales, únicamente bajo la aprobación de la Asamblea General de Accionistas. Ahora bien, analizando el reglamento, pueden preguntarse los administradores hasta qué punto puede limitarse el derecho de inspección o cómo esta limitación podría afectarlos. En primer lugar, expondremos las debilidades que tienen los argumentos de los administradores, en tanto que se debe revisar con mucho cuidado en qué punto se estaría limitando de manera desproporcional y contraria a la normativa el derecho de inspección. En primer lugar, dentro de las falencias claras que existen dentro de la reglamentación, está la cláusula tercera, en la cual se intenta restringir el plazo para ejercer el derecho de inspección, lo cual podría acarrear ciertas sanciones, ya que la superintendencia ha dicho que quienes impidan el ejercicio del derecho de inspección pueden ser objetos de imposición de multas sucesivas hasta 200 salarios mínimos legales vigentes. Además, los administradores que impidan el ejercicio del derecho de inspección incurrirán en una causal de remoción. Por otro lado, algunas cláusulas del reglamento deben ser aprobadas por la Asamblea General de Accionistas, en tanto que requieren una reforma estatutaria o debido a que así fue establecido por la superintendencia. Un ejemplo claro de esto son las cláusulas en las cuales se busca regular los modos en los cuales se puede ejercer el derecho de inspección, como los horarios de atención, los escritos y la imposibilidad de tomar fotografías o fotocopias. Como lo ha dicho la superintendencia en un reciente oficio del 2023, esto solo sería posible mediante la aprobación de la Asamblea General de Accionistas, es decir, el máximo órgano social. Por otro lado, dentro de las fortalezas que tiene este reglamento y dentro de los argumentos que podrían usar los administradores, se encuentra que la Junta Directiva, en la mayoría de la reglamentación, no intenta limitar el derecho de inspección, sino únicamente delimitar la manera de su funcionamiento. Por otro lado, las cláusulas, en su mayoría, replican las estipulaciones del Código de Comercio, en sus artículos 446 y 447.
Por otro lado, también estarían en línea con la Ley 222 de 1995 y la Ley 258 de 2008, por lo cual no se necesitaría la aprobación de la Asamblea General de Accionistas para dichas cláusulas en las cuales solamente se está replicando o repitiendo aquello dicho por la normativa, como por ejemplo evidenciar el lugar donde debe ejercerse el derecho de inspección, que sería la sede principal de la sociedad o la sede administrativa de esta. Siendo así, se procederá a exponer la estrategia y las recomendaciones que pueden darse a los administradores para contrarrestar los efectos que podría tener la expedición de un reglamento sin seguir los apropiados procedimientos. En primer lugar, dentro de las estrategias sugeridas se encontraría no aplicar el reglamento hasta que se aprueben las respectivas cláusulas por parte de la Asamblea General de Accionistas, como por ejemplo los horarios de atención o los modos de ejecución de dicho derecho. Por otro lado, se aconseja no aplicar el reglamento hasta que se eliminen aquellas cláusulas que limiten el derecho de inspección, como por ejemplo la cláusula 3, en la que se limita la cantidad de días en los que se puede ejercer dicho derecho, so pena de que se incurra en algunas multas o sanciones. Por otro lado, dentro de las recomendaciones, se establece eliminar aquellas cláusulas que van contra norma imperativa y que limitan el derecho de inspección y someter a votación de la Asamblea General de Accionistas aquellas cláusulas que lo requieran. Ahora, respecto a los problemas jurídicos que se desprenden de la votación de los estados financieros, podemos advertir dos principales. En primer lugar, es qué sujeto realmente comprende la prohibición del artículo 185 y si dicho impedimento era efectivamente aplicable a Álvaro, Adolfo, Beatriz y Julio. Y subsecuentemente, establecer si siguen estando inhabilitados para votar los estados financieros los administradores con la entrada en vigencia de la Ley 1258 de 2008. En primer lugar, hay que señalar que la Superintendencia de Sociedades en sede de oficio 220 del 12 de agosto de 1997 señaló los lineamientos principales que se deben seguir para analizar o interpretar este cuerpo normativo. En primer lugar, señaló que los administradores y los trabajadores inhabilitados deben seguir cierto razonamiento finalista. Es decir, el propósito de esta norma es lograr que los estados financieros no sean aprobados por las personas que participaron en una u otra forma en su preparación, buscando con ello pues que los administradores empleados de la sociedad que están obligados a participar activamente en su elaboración no emitan su voto sobre unos documentos que ellos mismos ayudaron a elaborar. Por lo tanto, ciñéndonos a los supuestos fácticos del caso, se puede establecer que ni Álvaro, ni Adolfo, ni Beatriz, ni Julio participaron en la elaboración de los estados financieros, debido a que, como lo describe el caso mismo, esto estaba otorgado a la junta directiva y ninguno de estos sujetos pertenecía a ella. Ahora, si hubiesen participado de una u otra manera en su preparación, hay que advertir que la Ley 1258 de 2008 suprimió justamente esta prohibición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de este cuerpo normativo, los administradores sí estarían facultados para votar los estados financieros que ellos mismos prepararon. No obstante, aunque esta norma permite pacto en contrario, no podemos advertir en los estatutos ninguna cláusula que no permita a los administradores poder votar estos estados financieros, por lo que su impedimento sería declarado nulo, ya que estos tenían total facultad de poder votarlos, por lo que su votación misma también sería nula y debería ser repetida. Ahora, como último elemento de este concepto jurídico, pasaremos a analizar si la escisión y la reforma estatutaria efectivamente cumplió con todos los requisitos formales para no incurrir en un vicio procedimental que a su vez acarrearía posibles nulidades o incluso ineficacias. En este caso, aunque Álvaro y Juana se hubiesen retirado de la reunión, aún así se contaba con el quórum deliberatorio de las sociedades por acciones simplificadas, es decir, estaban presentes la mitad más uno de las acciones suscritas de la sociedad. Por ende, sí era viable votar esta denominación de la escisión. Posteriormente, hay que mencionar que el artículo 3 de la Ley 222 del 1995 faculta aprobar una participación diferente siempre que se dé por unanimidad de las acciones de la participación de los socios de la sociedad escindida en la escindente. Asimismo, el profesor Reyes Villamizar describe tres situaciones respecto de los cuales los socios del escindente pueden formar parte de la sociedad beneficiaria, siendo una de estas en las cuales se mantiene como titular de las participaciones el escindente, pero no participa de ninguna manera en las beneficiarias, como se constata en el caso en concreto. Por lo que
esta votación unánime no incurriría en ningún vicio de forma y sería procedente. Ahora, por otro lado, respecto a la reforma estatutaria, primero hay que señalar que la añadidura del orden del día ya no debe respetar ninguna mayoría calificada, puesto que el artículo 68 de la ley 222 derogó todas estas mayorías para las sociedades por acciones simplificadas, por los que con una mayoría simple se podría añadir al orden del día esta reforma estatutaria. Ahora, esta reforma estatutaria a su vez también requeriría una mayoría simple de las acciones presentes en esta asamblea, por lo que al haberse cumplido este requisito formal, a su vez sería procedente la reforma estatutaria en la cual se bajó la junta directiva de 5 a 3 miembros. Ahora, respecto a lo que podrían hacer los accionistas si se ven perjudicados por la decisión, sería ejercer su derecho de retiro. Sin embargo, para efectos de los administradores, esto no te habría ningún problema, debido a que estaría a ellos demostrar que este proyecto de decisión les haya causado efectivamente un perjuicio en los tres casos señalados por la ley.